Vamos a hablar con alguien que realmente trabaja muchísimo en un hospital que va a contramano de lo que ellos quieren. Es el hospital de oncología de Lanús. Y quien descalifica al doctor que vamos a hablar es Álvarez, el candidato a intendente de Lanús, Julián Árbora, por el Frente de la Victoria. Pero está el doctor Gulf del otro lado para hablar con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Héctor Díaz lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días a sus oyentes también. Gracias, doctor. Bueno, doctor, cuénteme un poquito, ¿qué pasa aquí con el oncológico de Lanús? Mire, no es un tema específico, lamentablemente, no es solamente un tema específico del oncológico de Lanús. Es un tema que atañe a los 3.000 pacientes bonaerenses oncológicos de la provincia. El tema más agudo es la cuestión de la provisión de las drogas oncológicas. Ustedes saben, desde que hace 2 años y medio venimos peleando por una provisión regular de las drogas, cosa que había comenzado a principios de 2013 con 2 meses y medio, casi 3 meses sin provisión de droga para los pacientes, con el consiguiente perjuicio y angustia con respecto a la evolución de una enfermedad tan severa. Desde ese entonces, los problemas de las drogas oncológicas se mantienen, hay idas y venidas, hay veces que debido a la lucha que tenemos por esta cuestión, el Ministerio tira lastre y entrega una cantidad de drogas, pero la regularidad, y sobre todo en este año, es que la entrega de drogas en la provincia ha sido escasa en relación a la demanda. Esto, la única explicación que tiene es la misma que hace 2 años y medio, una cuestión presupuestaria en la cual la provincia prefiere priorizar otros gastos que el gasto en salud. El gasto en salud, para que ustedes tengan idea, a partir de en los años 90 era alrededor del 11% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Actualmente está alrededor de 6,5 puntos del presupuesto general. Con lo cual explica ya desde el vamos cuál es la cuestión del problema financiero, tanto en la cuestión de las drogas oncológicas como en la cuestión de la destrucción de la salud que venimos viendo día a día, no solamente los trabajadores en los hospitales, sino los mismos pacientes que necesitan de la atención hospitalaria del hospital público. Por eso yo le contesté a el candidato del Frente de la Victoria, Julián Álvarez, que si él planteaba que esto era manejado con objetivos electorales, el único que tenía esos objetivos era el mismo Julián Álvarez. Porque si no, me pregunto, ¿por qué no solucionó este problema hace 3 años cuando nosotros empezamos a denunciar este problema? Y recién se acuerda en este momento. Tampoco él dice cuál es el problema, cómo lo solucionó y cuáles son las vías de esa solución. Por lo tanto, en realidad, la única interpretación que puede dársele a este problema es que tiene que ver con sus propios intereses electorales y no con la salud de la población. Doctor, cuéntenle un poquito a la audiencia qué es lo que nos atañe a nosotros. Seguramente nos preocupa todo lo que es la salud en toda la República Argentina, pero en el oncológico de Lanús, yo sé que el año pasado o el anteaño pasado hubo un problema muy grande en el cual fallecieron muchísimos pacientes por falta de drogas, estuvieron 3 meses sin recibir drogas oncológicas. ¿Cómo está hoy esa situación y qué es lo que pasó en ese momento? Bueno, miren, a partir de que hubo un pedido de informes sobre medicación oncológica de la bancada del Partido de Izquierda en la misma legislatura provincial, aparecieron alrededor de 500 pedidos de drogas pendientes en el Hospital de Oncología. Pero tengan en cuenta que la oficina del Banco de Drogas en el Hospital de Oncología no abastece solamente a los pacientes del Hospital de Oncología, sino a un gran sector del conurbano sur, tanto del primero como del segundo cordón. Así que si ustedes hacen un relevamiento
de la problemática de las drogas en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, tanto de zona sur como de zona norte y de zona oeste, van a ver que el problema es exactamente el mismo que el del oncológico. Por eso planteaba que el problema del oncológico no es un problema exclusivo de este hospital, sino que tiene que ver fundamentalmente con la entrega de drogas a todo el arco del conurbano. Y no solamente el conurbano, sino el resto de la provincia. Y eso es muy sencillo, haciendo un relevamiento como yo hice en estos últimos días, con respecto hacia la nueva entrega de drogas en el resto de las oficinas. Mire que llegó esa llamativa, nosotros recibimos esta cantidad de drogas para pacientes nuestros y del conurbano sur, y el resto de las oficinas no recibieron la medicación oncológica y siguen con la misma sequía. O sea, que esto solamente fue una solución parcial en zona sur, en la oficina del Banco de Drogas del Hospital de Oncología de Lanús, pero persiste en el resto, por lo cual, si uno tiene que verlo esto con objetivos electorales, sabemos a los intereses que responde. Es un tema y es un tema tan escabroso que a mí me indigna tanto, doctor, yo le voy a decir la verdad, ¿eh? Los otros días pasé por el hospital Evita también, está destrozado, no hay absolutamente nada. ¿Por qué llega este gobierno a destrozar lo que realmente más necesitamos, prácticamente aquellos que no tienen ni siquiera para una cobertura social, los hospitales públicos? Ustedes trabajan en inferioridad de condiciones, pero en todo, inclusive cuando son hasta agredidos por delincuentes, y verdaderamente da mucha pena que todo esto se haya destruido de la forma que se destruyó. Es que usted tiene toda la razón. La cuestión de los enfermos oncológicos vendría a ser como la punta del iceberg de todo el problema de la salud pública. Y si hay algo que sí puedo rescatar de Scioli, es que su política de destrucción de la salud pública, a pesar de lo que dicen sus spots, es una continuidad de lo que ha pasado en los últimos 20 años, y él sigue con esta política. Para el gobierno, para todos los sectores que nos gobernaron, la salud pública es un gasto y no un beneficio para la salud de la población y obviamente de la sociedad. Por eso la cuestión de las privatizaciones, por eso la sequía presupuestaria, por eso el desmantelamiento de personal, por eso la situación de la infraestructura de los hospitales, porque en realidad el objetivo central, consciente de todos estos gobiernos hasta ahora, ha sido desfinanciar la salud pública en beneficio de los sectores privados y con el objetivo de que sea el usuario, el que necesita el hospital, que se financie la atención de la salud de acuerdo a su propio bolsillo. Claro. Y entonces, esto que significa un gasto, termina siendo un negocio. Daniel. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días, Daniel le habla. Buenos días. Quería hacer una consultita. ¿No existe ningún medio jurídico como para, o no hay ninguna denuncia en la justicia como para ir contra este tipo de, este salvajismo, ¿no? Que se puede decir. Bueno, las presentaciones judiciales y los recursos de amparo están a la orden del día. Hay que tener en cuenta, finalmente, lo mismo que plantean en distintos lugares de la República Argentina, que la justicia no tiene intereses independientes del mismo gobierno. Sí. Y lo hemos visto innumerables veces. A su vez, fíjese que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires no fue votado exclusivamente por el Frente por la Victoria, sino también esto tiene que ver con el resto de la aprobación del resto de los bloques. Seguro. Solamente el Frente de Izquierda se opuso a ese presupuesto. Por eso mismo estamos haciendo todo un relevamiento con los distintos hospitales y próximamente estamos tratando de organizar no solo una manifestación pública,
sino también interesar a la legislatura, quizás a través de una audiencia pública, sobre el tema de la medicación oncológica y la peregrinación de los pacientes oncológicos. Doctor, otra consultita. ¿En Capital, en los hospitales de Capital pasa lo mismo? No, en Capital realmente la situación es mucho más normal, si bien no es del todo como uno querría, mucho más normal de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Tiene algo? Es más, sí, muchas de las medicaciones de alto costo de los últimos descubrimientos en oncología son provistas a nivel de nación, por lo cual la provincia rechaza esos tratamientos por falta de presupuesto y tenemos que derivar a los pacientes a nación para que le entreguen esa droga. La verdad que es para un paciente oncológico que depende la vida de eso, es de terror lo que se está haciendo. Ahora, ¿tiene algo que ver el tema de las restricciones de importación? No, pero esto ya viene desde hace 3 años. Claro. O sea que, en ese tiempo no existía nada de eso. No, yo no tengo conocimiento de que esta sea una de las causas, pero finalmente tiene que ver con una política de Estado. Sí, sí. Con restricción o sin restricción. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el gobierno respecto a los distintos temas? Yo recuerdo, le cuento que mi esposa es paciente oncológica y en uno de los tratamientos que se estaba haciendo, una quimioterapia, estábamos hablando con otro paciente que él me comentaba que inclusive teniendo obra social, él necesitaba de un elemento para su aplicación, que creo que era una bombita, no sé, un elemento mecánico o algo así que necesitaba para su tratamiento, y que por problemas de importación la obra social le decía que todavía no le había llegado. Por eso el comentario, ¿no? Mire, lo que usted está hablando es una bomba de infusión continua portátil. École. Eso es un elemento que se utiliza en los distintos países centrales, pero de alguna forma no sería relativamente esencial para el tratamiento de un paciente oncológico. Ajá. Lo esencial es que tengan los tiempos como corresponden para poder operarse de su enfermedad, porque es otro de los problemas que tenemos de la interdependencia de los distintos servicios, la necesidad de la atención de estos pacientes y la cuestión de la provisión de las drogas. O sea, realmente el sufrimiento no es solamente para el paciente y la familia, sino también para aquellos que atendemos a estos pacientes, Seguro. tanto profesionales como no profesionales, que convivimos de alguna forma con ellos y con sus angustias. Por eso nosotros salimos en estos reclamos, porque no depende exclusivamente de nuestras condiciones de trabajo y nuestro salario, que ya es paupérrimo, sino también con respecto a la interrelación que tenemos con nuestros pacientes. Sí, es importante tener en claro de que este tipo de enfermedades hay muchos tipos de cáncer que son curables, y al no tener esa droga ya pasan a ser, en algún momento pueden llegar a pasar a ser incurables, ¿no es cierto? Mire, los daños son incalculables, tanto a nivel de curaciones como de prolongación de la enfermedad, como de secuelas del tratamiento de la enfermedad. Seguro. Esto, desgraciadamente, no es mensurable en forma directa, pero sí sería mensurable si nosotros pudiéramos hacer un relevamiento de la evolución de los pacientes en relación a lo que nos dice la bibliografía internacional con la dificultad de tratamiento que tenemos en nuestra provincia. Pero obviamente es lo mismo que pensar que una infección, tratándola con antibióticos durante 2 días y después esperar otra semana para darle antibióticos durante 2 días, habrá algunos que se curen, otros que no, pero obviamente esto significa un perjuicio para el tratamiento del paciente. Seguro.
Estamos hablando con el doctor Félix Wolf. Él es candidato a senador por el Frente de Izquierda. Doctor, la verdad que siempre es un placer hablar con usted por su sabiduría y por la lucha que tiene por el prójimo. Yo la verdad le mando un abrazo grande. ¿Usted quisiera agregar algo más? Sí, yo ya hice una radiografía del problema. Nosotros tenemos el planteo de cómo solucionar este problema a través del Frente de Izquierda. Pero lo que planteamos es una triplicación del presupuesto de salud y en base a impuestos progresivos a las grandes fortunas, a las grandes facturaciones y a la industria farmacéutica, que es la que vive o se beneficia de estos tratamientos o del costo de estos tratamientos, para beneficiar a aquellos que se atienden en el hospital. Doctor, lo vamos a seguir llamando, antes de las elecciones vamos a llamarlo de nuevo para que realmente rectifique la propuesta que tiene usted como senador para los argentinos, ¿sí? Desde ya, muy amable y gracias por darnos este espacio para que la población conozca cuál es la situación de nuestros pacientes. Le mando un abrazo grande, doctor, gracias. Igualmente. Hemos hablado con el doctor Félix Wolf, él es médico oncológico,